La viruela es una enfermedad viral que fue erradicada de la humanidad en el año 1980 del siglo pasado. Ahora tenemos la viruela del mono que viene del África, se expande por todo el mundo y ha sido declarada como emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Sabía usted que la viruela como enfermedad viral fue decretada como que no existía en el siglo pasado, en el año 1980? Ciertamente es de las pocas enfermedades que, desde el punto de vista de la que producen los virus, fue eliminada de la faz de la Tierra. Sin embargo, existía una viruela que se llama monkeypox en inglés, que no es más que la viruela del mono del simio. Y es importante recordar que esto lo sabemos desde antes, en el siglo pasado, del 1958. Algo muy interesante es que tanto en África Central como en África Occidental teníamos la viruela del mono presente y que era endémica en África realmente. Sin embargo, se había mantenido prácticamente circunscrita en aquel continente y realmente no venía prácticamente a ninguno de otros de los países de América y de otros continentes. Sin embargo, hay que recordar que los virus tienen la característica de que pueden mutar y entonces aparecen nuevas variantes, y es muy posible que ustedes deban saber que parecería que esa nueva variante que afecta al mono, y que es importante que sepan que no solamente es transmitida por el mono, sino que igualmente puede ser transmitida por la mordida de lo que son los roedores. Podríamos tener realmente para este lado del mundo esa enfermedad. Eso es tan importante que Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, acaba, tan lejos como el sábado pasado, antes del sábado, acaba de determinar, junto a sus expertos de la Organización Mundial de la Salud, que en definitiva la viruela del mono debe ser considerada en este momento como una emergencia sanitaria. Y esto es así debido a que al sábado pasado posiblemente tenemos ya mucho más casos, teníamos aproximadamente 16,000 casos, y de esos 16,000 casos, algo muy importante, ya teníamos 75 países, y se ha decretado la Organización Mundial de la Salud como una emergencia sanitaria porque tiene tendencia a expandirse por todo el mundo y naturalmente se podría convertir en una pandemia. Algo muy importante es que nosotros quizás debemos conocer cuál es la historia natural de lo que es la viruela del mono, a los fines, sepan ustedes, de nosotros darnos cuenta de cómo se transmite y de cómo y de qué debemos cuidarnos para evitar el contagio de la viruela del mono. Interesante saber que, miren, ustedes tienen este virus, y este virus, ustedes ven que tiene una membrana externa, ¿no? Tiene una membrana interna,
que tiene una nucleocápside, eso es, que tiene en la parte nuclear, que es la parte central, una cápsula realmente que tiene un genoma de ADN, entiéndase, esa parte que ustedes ven como en espiral, que está en azul, básicamente es un genoma de ADN. O sea, los ADN están conformados por genes fundamentalmente, y entonces tenemos enzimas virales. Algo interesante es que ese virus que ustedes están mirando acá y que yo muy bien acabo de compartir con ustedes, es importante que va a tener un periodo de incubación. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando hablamos de periodo de incubación? Estamos diciendo el momento en que el virus penetra al organismo, se está multiplicando, está creciendo dentro del organismo y realmente va a ocurrir lo siguiente, que ese periodo de incubación donde el paciente o la gente es prácticamente asintomático, entiéndase que no tiene síntomas, va a durar de 6 a 13 días y en promedio puede durar ese periodo de incubación 21 días. Entonces, algo muy importante es que esto realmente puede ser por contagio, pero también puede entrar realmente por lo que tiene que ver fundamentalmente por pequeñas gotitas, fómites, que aparecen en el estornudo o aparecen en la respiración, y usted podría llegar a tener por vía respiratoria, obviamente, la que se llama viruela símica o viruela del mono realmente a través de esto. Pero algo muy importante también es que a través del contacto con la piel y de las lesiones que ustedes van a ver, que les señalaré más adelante, eso puede por contagio transmitir fundamentalmente la enfermedad. Miren ustedes que después de ese periodo de incubación viene lo que se llama la fase inicial. ¿Y qué es lo que es eso de la fase inicial? La fase inicial no es más que donde empiezan las manifestaciones clínicas, donde el organismo empieza, obviamente, a tener una respuesta. Ahora ustedes han aprendido mucho cuando hablan del COVID-19 y han visto que hay una respuesta inmune a ese virus. Entiéndase, una respuesta de rechazo del organismo con todo su sistema inmunológico a los fines de rechazar ese proceso infeccioso. Y miren ustedes, esa fase inicial dura de 1 a 3 días. ¿Y qué va a caracterizar esa fase realmente? Que se parece a cualquier virus. Realmente, miren ustedes, puede venir fiebre, puede venir dolor de espalda, dolores musculares, puede venir malestar general, y el 85% de la gente que tiene el virus va a tener definitivamente malestar general. O sea, no describe sus molestias, acompañando la fiebre, acompañando el dolor de cabeza, acompañando los dolores musculares, y entonces acompañando la debilidad, acompañando que se siente muy enfermo, y ese es malestar general. Y entonces además van a aparecer ganglios. Cuando hablamos de linfadenopatía, lo que estamos diciendo realmente es que tenemos lo que se llama en el 99% ganglios. O sea, que tenemos una serie de ganglios en todo el cuerpo, pero en la región cervical, entiéndase, acá en el cuello, nosotros vamos a tener 86% de esos ganglios. Sin embargo, además en la región inguinal, acá, ustedes van a tener un 77% de personas con esos ganglios. ¿Qué significa esto? El sistema linfático, donde están los ganglios, es como una especie de trinchera, donde precisamente lo que nosotros queremos es contener el proceso infeccioso. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Pero además,
va a aparecer entonces, ya viene lo que se llama la segunda fase, que sigue a lo que es la fase inicial que ya hemos descrito, y entonces ustedes van a ver que viene un rash, ¿no es verdad? Un rash, un prurito, un picor de todo el cuerpo, viene dolor, obviamente ya les decía, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, dolor muscular, dolores en las articulaciones, y naturalmente por su puerta de entrada en algunos casos ustedes van a tener lo que se llama dolor de garganta. Algo muy importante, cómo y de qué manera se manifiesta ese rash. Ese rash, ustedes van a ver que básicamente esas lesiones dérmicas, lesiones de la piel, básicamente van a tener máculas, ¿no es verdad? Que ustedes la pueden ver representada en esta parte, 1 a 3 días después de pasar la fase inicial, pero ustedes también van a tener pápulas, como estas que aparecen en el gráfico, ustedes van a tener vesículas como estas que ya ustedes pueden ver. Algo que debemos resaltar es que en la cara es donde empieza todo lo que tiene que ver con esas vesículas realmente, y algo que tenemos que tener asimilado es que además vienen las manos y además vienen los pies, básicamente de abajo hacia arriba, como si estuviera ascendiendo todo el proceso. Y algo que tenemos que señalar es que esas vesículas que ustedes pueden ver, al final se van a convertir en pústulas. Y esas pústulas finalmente duran 5 a 7 días y después vienen cicatrices que van de 7 a 14 días. Lo interesante es que en esa fase es donde más se transmite. Es como si el virus, al dejar el cuerpo suyo, se traslada al cuerpo de otra persona, donde va a seguir haciendo daño. Es como decir, como que él va a comer de otro cuerpo, cuando ya terminó con el cuerpo que tenía habitado anteriormente. Entonces, miren ustedes dónde está el simio, miren dónde se transmite al hombre. Les hablé de los roedores, que también tienen una importancia extraordinaria en la transmisión realmente, y eso afecta tanto al hombre como a la mujer. Pero aquí debo resaltar que en ese proceso de transmisión se ha podido determinar que donde más afecta es aquellos que tienen relaciones hombre con hombre. Se calcula que más o menos el 75%, y posiblemente lo que hay es un contacto estrecho, más directo realmente de esa pareja teniendo algún tipo de juego o de relación en cuanto se refiere a sexo realmente. Pero otra cosa que tengo que resaltar es que en la transmisión en útero, intraútero, en el niño que está todavía como feto, ¿no? Donde ya todavía la madre no lo ha entregado, puede pasar lo siguiente, puede haber una transmisión realmente de esa manera igual. De tal manera que ustedes se dan cuenta qué ocurre, pero también hay que saber que la mortalidad en este tipo de entidad no va más allá de mucho menos de un 10%. Entiéndase, y igual que como ocurre con otros virus, lo que ocurre es que aquellas personas que están inmunosuprimidos o que tienen enfermedades debilitantes como es la diabetes, como es la hipertensión, como son las nefropatías, las enfermedades pulmonares, etcétera, los pacientes oncológicos son pacientes que definitivamente tienen más posibilidad de estar en el grupo de mortalidad que en aquellos que no. Sin embargo, algo muy que aprendimos en el pasado, desde hace mucho tiempo hay vacunas que se han estado utilizando en África, y esas vacunas realmente pueden ponerse o antes de que usted tenga la enfermedad
o puede ocurrir después que usted tiene la enfermedad. En el primer caso, con la intención de evitarla. En el segundo caso, con la intención y el objetivo de minimizar sus manifestaciones clínicas, que es lo que acabamos de describir realmente en este caso. Esto fue en el año 2003, más o menos. Nosotros tuvimos unos 17 casos en Estados Unidos de Norteamérica y resulta que en esa ocasión se usaron algunas vacunas que han sido efectivas en aproximadamente un 80% en lo que es aquel país del norte. De manera que es muy posible que a futuro nosotros podamos tener que ser mejores en la higiene del colectivo, tratando de, por suerte que lo hemos aprendido mucho con el COVID-19, intentar lavarnos las manos, intentar alcoholizar las manos como lo hemos aprendido en el COVID-19. Tenemos que tratar de usar mascarillas en los casos en que tenemos pacientes que están alrededor nuestro. Tenemos que intentar de que los utensilios deben ser de alguna manera higienizados, y de lo que se trata es de el saneamiento ambiental, y eso posiblemente es parte de lo que tenemos que hacer para evitar transmitir la enfermedad. No hay dudas que ya tenemos aquí en República Dominicana algunos casos, y obviamente tenemos las herramientas y la manera de nosotros poder evitar estos problemas. Si te sirvió este contenido, compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hasta el próximo video.